El Imperio Galáctico había existido durante 50.000 años. Habían conquistado 10.000 mundos. Habían visto innumerables especies subir y bajar. Entonces, cuando su explorador, los barcos detectaron señales de radio extrañas, viniendo de un pequeño planeta azul en el borde de la galaxia, no quedaron impresionados. Embajador Kira fue enviada a investigar. Era una mujer alta, ser de piel plateada y 4 ojos, que podía ver en todas direcciones. Había evaluado cientos de nuevos especies en su larga carrera. La mayoría de ellas eran primitivos. La mayoría eran débiles. Ella no esperaba nada diferente de estas criaturas que se llamaban a sí mismas humanos. Su nave llegó a la Tierra en un mañana fría del año 2247. Ella miró hacia abajo al planeta a través de su pantalla de visualización y vio ciudades, carreteras y pequeñas estaciones orbitales flotando sobre la atmósfera. Ella tenía visto mejor, mucho mejor. Almirante Kim Su la estaba esperando en la órbita principal. Estación. Era un hombre mayor con canas, cabello y ojos tranquilos. Vestía un sencillo uniforme sin decoraciones. Cuando Kira bajó de su barco, inclinó la cabeza, ligeramente a modo de saludo. Bienvenido a Tierra, dijo. Nos sentimos honrados por su visita. Kira miró alrededor de la estación. Las paredes eran de metal liso. La tecnología era básica. Ella podía ver ingenieros humanos trabajando en sus barcos por las ventanas. Y esos barcos eran pequeños y lentos por la galaxia. Estándares. Gracias, respondió ella. Estoy aquí para evaluar su especie. Membresía en el Imperio Galáctico. Más de los siguientes 3 días, Kira recorrió la humanidad. Instalaciones. Visitó sus astilleros. Ella examinó sus armas. Ella observó. Sus científicos trabajan. Y con cada uno, a medida que pasaba la hora, ella se iba impresionando cada vez menos. Los motores humanos eran más rápidos que la luz. Lento. Sus escudos eran débiles. Las armas apenas podían arañar al imperio. Armadura. Estos seres solo habían descubierto viajes espaciales hace 200 años. Eran los bebés en comparación con los grandes civilizaciones de la galaxia. En el 4.º día, Kira envió su informe a la escuela secundaria. Consejero VTH, el líder de la Imperio Galáctico. Su mensaje era simple. Los humanos eran tecnológicamente nada destacable. No representaban ninguna amenaza. No ofrecían nada. Valor especial. Eran solo otro. Especies primitivas luchando por sobrevivir. Entre las estrellas. El consejero V leyó el informe en su palacio sobre el imperio. Mundo natal. Era un ser antiguo sobre. Tenía 1000 años y había visto. Esta historia se ha repetido muchas veces antes. Un joven. Las especies alcanzan las estrellas. Descubren que no están solos. Se dan cuenta de que son pequeños y débiles y luego aceptan la protección de la Imperio. Le envió a Kira sus instrucciones. A la mañana siguiente, Kira se reunió con el almirante Kim Su en una sala de conferencias a bordo del estación orbital. Varios otros humanos. Los líderes estaban presentes, observando a través de pantallas de video desde la Tierra abajo. Kira se mantuvo erguido y habló con confianza. De alguien que representa lo más grande poder en la galaxia. El Imperio Galáctico ofrece a la humanidad especies protegidas. Estado. Ella anunció, proporcionarás recursos y trabajadores para apoyar operaciones imperiales. A cambio, te protegeremos de la peligros de la galaxia. Incursores hostiles. Imperios, amenazas cósmicas. No puedes sobrevivir sola. Ella esperaba gratitud. Ella esperaba alivio. Ella esperaba humanos. Aceptar inmediatamente como cualquier otro. La especie había terminado.
El almirante Kim Su fue. Guardó silencio durante un largo momento. Miró a los otros líderes en las pantallas. Ellos. Asintió lentamente. Luego se volvió hacia Kira. Le agradecemos la oferta. Dijo con calma. Pero debemos declinar. Kira. 4 ojos parpadearon confundidos. ¿Rechazar? No lo entiendes. Sin protección imperial. Serás destruido. Hay fuerzas en esta galaxia que aplastaría tu civilización en días. Entendémosla. Riesgos. El almirante Kim Su respondió. Pero la humanidad encontrará su propio camino entre las estrellas. Nosotros haremos nuestro propio futuro. Kira lo miró fijamente. En 300 años de servicio, ninguna especie había rechazado jamás la oferta del imperio. Estos humanos eran muy valiente o muy tonta. Ella sospechaba esto último. Muy bien, ella dijo fríamente. Informaré al consejo de tu decisión. Pero le advierto, almirante, la galaxia es. No soy amable con los que están solos. Dale a tu especie 10 años, quizás menos, cuando vengan los asaltantes, cuando las colonias arden. Desearás tenerlas. Aceptó nuestra protección. Número 10. El almirante Kim Su sonrió. Ligeramente. No era una sonrisa de miedo o arrepentimiento. Era algo más. Algo. Kira no entendía. Quizás, él dijo, o quizás te sorprenderemos. Kira dejó la Tierra ese mismo día. Como la nave saltó a una velocidad mayor que la de la luz. Ella grabó una nota final en su registro personal. Los humanos somos curiosos, pero especie condenada. Su orgullo será su fin. Espero. Enviarán una solicitud desesperada por ayuda dentro de 5 años. Aprenderán, cómo todas las especies lo hacen, que el imperio es suyo. Única esperanza. Ella no miró hacia atrás. Pequeño planeta azul que se aleja cada vez más. Ella. Pero si hubiera mirado más con cuidado durante su visita, podría. He notado algo extraño. Ella podría haber visto que los ingenieros humanos trabajaba con un secretismo inusual. Ella podría. He notado que ciertas instalaciones estaban ocultos de sus giras. Ella podría. Me he preguntado por qué el almirante Kim Su parecía tan tranquilo ante la segura fatalidad en lo profundo, bajo el océano Pacífico en una instalación que no aparecía en ningún mapa. Director Mino. Choi se paró frente a una pantalla enorme, mostrando diseños de barcos que abrían. Hizo que los 4 ojos de Kira se abrieran de par en par. Choque. Estos no eran los primitivos naves que había visto en órbita. Estas eran algo completamente distinto. Doctora Yuna Park estaba a su lado. Una mujer joven, con ojos brillantes y manchados de aceite. Manos. No había dormido en 3 días. Estaba demasiado emocionado por dormir. El embajador se fue. Mino Choi dijo en voz baja. Ella cree que somos débiles. Uni Park sonrió. Bien. Que lo piensen. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que el primer barco esté listo? 3 años, quizá 2 si presionamos fuerte. El director Mino Choi asintió lentamente. A través de las ventanas de las instalaciones, pudo ver trabajadores construyendo algo magnífico, algo imposible, algo que cambiaría todo. Entonces empujamos con fuerza, dijo. La humanidad. El futuro depende de ello. Por encima de ellos, el océano estaba oscuro y tranquilo. Pero debajo, las olas, el futuro estaba naciendo. 10. Pasaron los años en la galaxia. Surgieron imperios. Y cayeron. Se libraron guerras y, olvidado, y el imperio galáctico continuó como siempre, vasto y poderoso e inmutable. En el gran biblioteca en el mundo natal imperial. El erudito Olan se sentó a escribir sus historias. Era viejo incluso para los estándares imperiales. Y había documentado el ascenso y la caída
de 3.000 especies. Ahora estaba escribiendo sobre los humanos. La humanidad, escribió en. Su escritura fluida es curiosa pero. Especie condenada. Rechazaron la influencia imperial. Protección en el año 2247. Creyendo que podrían sobrevivir solos. Fue un grave error. Sin la guía del imperio, lo harán. Seguramente será destruido por los asaltantes o fuerzas hostiles dentro de una década. La breve existencia servirá de lección a las especies futuras. El orgullo precede a la extinción. Cerró su libro y lo colocó en el estante con miles de otros. Él no pensó sobre los humanos otra vez. No eran. Vale la pena pensarlo. Pero al otro lado del galaxia, en ese pequeño rincón del espacio, que pertenecía a la humanidad, algo extraordinario estaba sucediendo. El proyecto Prometeo había crecido más allá. Cualquier cosa que el director Mino Choi tuviera imaginado. Lo que empezó como un sencillo instalación secreta bajo el Pacífico. El océano se había convertido en una red oculta. Astilleros repartidos por todo el sistema solar. Miles de los humanos más brillantes. Las mentes trabajaron día y noche, construyendo, probar, fallar y construir de nuevo. El Dr. Unipark no se había tomado vacaciones en 5 años. Ella no quería uno. Por la mañana se despertó emocionada por resolver problemas que nadie en la galaxia tenía jamás resuelto antes. El imperio había. Compartieron su tecnología con 1000 especies de más de 50.000 años. Cada civilización utilizó el mismo principio básico. Diseños de barcos, los mismos tipos de motores, los mismos sistemas de armas. ¿Por qué cambiar lo que funciona? ¿Por qué innovar? Cuando las viejas formas eran suficientemente buenas. Pero, ¿los humanos nunca habían visto esos diseños? No tenían planos antiguos para seguir. Tuvieron que inventarlo todo. De la nada. Y eso, Unipark se dio cuenta. Era su mayor ventaja. No somos atados por sus tradiciones. Ella le dijo. Equipo una mañana. Han estado construyendo barcos de la misma manera para 50.000 años. Creen que es la única manera. Pero nosotros sabemos más. Podemos imaginarlo. Cosas que han olvidado como soñar. Las naves humanas no parecían imperiales. Barcos. No se movían como los imperiales. Barcos. No lucharon como naves imperiales. Las naves imperiales eran hermosas y elegante, construido tanto para lucirse como para función. Los barcos humanos eran prácticos y extraño, cubierto de ángulos y superficies. Eso no tenía sentido para los tradicionales ingenieros, pero eran rápidos, más rápidos que cualquier cosa que la galaxia haya visto jamás. Los motores imperiales impulsaron los barcos a través espacio. Los motores humanos doblaron el espacio alrededor. El barco era completamente diferente. Enfoque, y funcionó mejor. Imperial. Los escudos bloqueaban la energía. Armadura humana. Absorbió energía y la redirigió. Arma que destruiría un imperial. Un crucero solo sería un barco humano. Más fuerte. Las armas imperiales dispararon en líneas rectas. Las armas humanas podrían curvarse, perseguir y pensar por sí mismos. Encontraron debilidades y las explotaron. Ellos, sin guía humana, el capitán Ang fue elegido para comandar el primer buque terminado. Era un hombre tranquilo que había servido en la Old Navy durante 20 años. Tenía canas en las sienes y cicatrices en el rostro. Sus manos. No sonreía a menudo, pero, cuando vio su barco por primera vez, sonrió. El desafío de Waynes no fue el más grande barco jamás construido, pero fue el más. Avanzó. Su casco era negro como la noche, y suave como el agua. Sus motores no hacían sonido. Cuando se movía, parecía desaparecer y reaparecer en lugar de
Viajar. Es hermosa, dijo Ang. Suavemente. La doctora. Yuna Park estaba a su lado. Ella es más que hermosa. Ella es imposible. Al menos así lo diría el imperio. La tripulación del Defiance era pequeña pero excepcional. El teniente Anle fue él. La más joven, solo 26 años. Pero ella podía volar cualquier cosa jamás construida. Tenía una regalo para entender las máquinas que incluso Yuna Park lo admiró. La primera prueba. El vuelo ocurrió en secreto, lejos de cualquier ojos alienígenas. El desafío saltó a un sistema estelar distante que el imperio tenía. Nunca me molesté en visitarlo. El viaje debería haber durado 3 semanas. Estándares imperiales. El desafío lo logró. En 4 horas. El teniente Anle se rió en voz alta cuando vio la navegación. Datos. Acabamos de romper todos los récords en él. Galaxia. Y nadie lo sabe excepto nosotros. El capitán Ang se permitió un pequeño sonríe. Todavía no, pero lo sabrán. ¿Cuándo? Es el momento adecuado. Ellos lo sabrán. Atrás. En la Tierra, el almirante Kim Su recibió informes semanales del director Mino Choi. El primer barco estaba completo. Entonces. El segundo, luego el quinto, luego el 10º. Una flota nacía en secreto. Y no se parecía a nada del universo. Jamás había visto. Las palabras del embajador Kira. Resonó en su memoria. Te doy tú. Especie 10 años. 10 años habían pasado. La humanidad no había enviado un desesperado solicitud de ayuda. La humanidad no había sido destruida por los asaltantes. La humanidad había sido edificio. Los rumores comenzaron a extenderse en él. Bordes del espacio imperial. Los comerciantes extraterrestres susurraban sobre cosas extrañas. Naves humanas que aparecen de la nada. Se informó que un barco mercante fue rescatado de los piratas por un barco negro que se movía como un fantasma. Una tripulación de asaltantes afirmó haber visto un barco humano desaparecer en el aire justo antes. Sus ojos. El erudito Olan escuchó estos rumores y los desestimó. Primitivo. Las especies a menudo inspiran historias salvajes, dijo. Escribió. Los humanos son demasiado débiles para construir tales embarcaciones. Estas son meras leyendas. Nacido del miedo y la imaginación. Él era equivocado, pero él no lo sabría por un poco más. En el Prometeo. Astillero, el Dr. Yuna Park ya estaba diseñando la próxima generación de barcos. El desafío fue solo el comienzo. Ella tenía sueños más grandes, sueños más extraños, barcos que podrían hacerlo, cosas que la galaxia llamaría imposibles. ¿Hasta dónde podemos llegar? Director Mino Choi. Le pregunté una noche. Ella levantó la vista. De sus diseños, sus ojos brillaban con posibilidad. No lo sé. Y eso es lo más cosa emocionante. No tenemos límites excepto los que imaginamos. Mino Choi asintió. Lentamente. El imperio había dejado de imaginar. Hace 50.000 años. Habían decidido que sabía todo lo que valía la pena saber. La humanidad estaba a punto de enseñarles lo equivocados que estaban. Estaban en algún lugar en la oscuridad entre estrellas. El desafío de los Wens voló en silencio. Y veloz, esperando el momento en que finalmente le mostraría a la galaxia lo que los humanos podrían hacerlo. Ese momento estaba a punto de llegar. El vacío. Los saqueadores eran los asaltantes más temidos en la galaxia. Eran una coalición de criminales, exiliados y asesinos de 100 especies diferentes, unidas por codicia y crueldad. Durante siglos, ellos había orado por los débiles, atacando colonias y estaciones que el imperio. La flota no pudo protegerse a tiempo. Ahora, se habían vuelto atrevidos, demasiado atrevidos. En un solo día,
los saqueadores del vacío se lanzaron. Ataques a 12 sistemas imperiales a la vez. Sus flotas aparecieron sin previo aviso, quemando ciudades y tomando esclavos. Gran almirante Tok, comandante de la Armada Imperial, se apresuró a responder. Pero sus fuerzas estaban dispersas a lo largo de un galaxia. No podía estar en todas partes. El peor ataque se produjo en Selenot Prime. Selenot Prime era un mundo pacífico de agricultores y artistas. Allí vivían 3.000 millones de seres. Y nunca habían conocido la guerra. No tenían flota. No tenían armas. Siempre confió en que el imperio lo protegería. Ellos. Pero la flota imperial más cercana era. Faltan 3 semanas. Los saqueadores del vacío. Destruirlo todo en 2 días. El rehaber armada llegó como una tormenta de muerte. 400 buques de guerra llenaron el cielo. Selenot Prime, bloqueando las estrellas. El comandante Rehaber transmitió una simple mensaje al planeta de abajo. Rendirse y convertirse en esclavos. Resiste y conviértete en ceniza. El pueblo de Selenot Prime miró hacia arriba, hacia la oscuridad. Cielo y lloró. Las familias se abrazaron. Cerrar. Los padres les dijeron a sus hijos que fueran valiente. Todos esperaban el final. Pero el fin no llegó. La primera señal fue un parpadeo en los sensores Rehaber. Algo se acercaba. Algo. Rápido. El comandante Rehaber frunció el ceño. Sus pantallas. Los objetos eran demasiado pequeños. Ser naves imperiales. Demasiado rápido para ser cualquier cosa que hubiera visto antes. Identificar esas naves, ordenó. Su sensor. El oficial trabajó frenéticamente. Diseño desconocido, origen desconocido. Son humanos. Comandante, fin de la cita. El comandante se rió. ¿Humanos? Esos. Criaturas primitivas de los confines del ¿galaxia? ¿Cuántas naves? 12. Comandante. La risa se hizo más fuerte. 400 Rehaber. Buques de guerra contra 12 naves humanas. Esto no sería una batalla. Esto sería una broma. El capitán Ang estaba en el puente del desafío, observando la masiva flota Rehaber en su exhibición. Detrás de él, su tripulación trabajaba en calma. Silencio. A su lado, el teniente An Lee revisó sus controles una última vez. 12. Contra 400, dijo en voz baja. Justo. Probabilidades. Ang casi sonrió. Trata de no dañar demasiados de ellos. Queremos algunos. Dejado para los demás. El desafío condujo el escuadrón humano hacia el Rehaber. Armada. No disminuyeron la velocidad. No lo hicieron dudar. Volaron directamente hacia el corazón de la flota enemiga. Los Rehabers abrieron fuego. Miles de armas se encendieron. La oscuridad del espacio. Rayos de energía y los misiles se dirigieron hacia el pequeño humano. Barcos. Era suficiente potencia de fuego para destruye una pequeña luna. Todos los disparos fallaron. Las naves humanas se movían de maneras que debería haber sido imposible. Se volvieron en ángulos que matarían a cualquier ser vivo. Tripulación. Aceleraron más rápido que la física debería permitirlo. Bailaron a través del muro de fuego como sombras. A través de la luz del sol. Y luego dispararon. Atrás. Las armas humanas no parecían impresionante. Eran pequeños y silenciosos. Pero cuando impactan, las naves Rehaber simplemente dejó de existir. En un momento dado apareció allí un enorme buque de guerra. Al momento siguiente se había ido, dejando solo polvo y silencio. El saqueador. El comandante se quedó mirando sus pantallas en incredulidad. 10 de sus barcos habían desaparecido. El primer minuto. Luego 20. Luego 50. ¿Cómo? Susurró. Esto es imposible. La teniente Hannah Lee voló su casa. Como si fuera parte de su propio cuerpo. Ella wow.
A través de la batalla a velocidades imposibles. Sus armas encuentran objetivos más rápido que el ojo podía seguirlo. Un crucero Reaver. Intentó huir y ella lo atrapó en segundos. Un destructor intentó atacarla. Y ella giró tan rápido que disparó a su propio aliado. Entonces lo hizo. Algo verdaderamente imposible. El saqueador. El buque insignia era el barco más grande del flota. Era un monstruo de metal y fuego, fuertemente blindado y erizado de armas. An Lee voló directamente hacia. Teniente, ¿qué está haciendo? Ang preguntó por la radio, terminando esto. Ella respondió. Su casa golpeó el escudos del buque insignia, pero en lugar de deteniéndose, pasó a través. En lugar de disminuyendo la velocidad, aceleró. Voló hacia el buque insignia a través de sus pasillos y cámaras y salas de máquinas y fuera de la otro lado. El buque insignia explotó detrás. Ella. Los saqueadores restantes intentaron huir. Se dispersaron en todas direcciones. Desesperados por escapar, pero las naves humanas eran más rápidos. Estaban en todas partes. Allí. No había escapatoria. 6 horas después de la batalla. Comenzó, terminó. 400 buques de guerra Reaver. Había quedado reducido a escombros flotantes. Apenas habían sido 12 naves humanas. Rayado. En Selenot Prime. La gente miró al cielo. La flota Reaver se había ido. Nuevas estrellas extrañas se movían lentamente. Por encima de ellos. Naves humanas patrullando en silencio. Entonces, uno por uno, los humanos. Los barcos saltaron y desaparecieron. No pidieron el pago. No lo hicieron. Pedir gracias. Simplemente se fueron. Un niño pequeño en Selenot Prime tiró de la mano de su madre. ¿Quiénes eran? Él preguntó. Su madre se quedó mirando el vacío. Cielo, lágrimas rodando por sus mejillas. Yo. No lo sé, susurró. Pero lo haré. Nunca los olvides. A través de la galaxia. Palabra de la batalla de Selenot Prime. Se extendió como el fuego. Los comerciantes dijeron. Los comerciantes dijeron a los funcionarios. Los funcionarios informaron a los almirantes. En cuestión de días, todo el mundo en el imperio había oído él. Historia. 12 barcos humanos contra 400. Reavers. 12 barcos y victoria total. El gran almirante Tok se sentó solo en su cámara de mando viendo grabaciones de la batalla. Los vio una vez. Él. Los observó 2 veces. Los observó una vez. 100 veces. Esto es imposible, dijo. Dijo a la habitación vacía. Nadie construye barcos como este, pero alguien lo tenía. Y ahora la galaxia nunca sería la misma. El Consejo Imperial no había sido así. Miedo en 10.000 años. Alto consejero. VTH se situó a la cabeza de la gran cámara rodeada por los más poderosos seres en la galaxia. Almirantes, académicos, diplomáticos y gobernantes de 1000 mundos llenaron la habitación. Todos. Ellos estaban viendo la misma grabación. La batalla de Selenot Prime se jugó en la enorme pantalla sobre ellos. Ellos. Observó cómo las naves humanas bailaban a través de Reaver. Fuego. Observaron armas que borraron materia de la existencia. Observaron un caza monoplaza vuela a través del corazón de un buque insignia. Cuando terminó la grabación, solo había silencio. ¿Cómo? Grandioso. El almirante Tok finalmente preguntó. Su voz era adeudado. Hace 10 años. Sus barcos apenas podían alcanzar su propia luna. Ahora pueden destruir una flota de 400 con 12 barcos. Nadie tenía una respuesta. El erudito Olan se quedó. Lentamente, su antiguo cuerpo temblando. Debo confesar algo sobre esto. Consejo, dijo. Hace 10 años, escribí en mis historias que la humanidad era
Condenados. Escribí que rogarían por protección imperial dentro de 5 años. Yo. Escribió que su orgullo destruiría. Ellos. Hizo una pausa, sus 4 ojos se llenaron. Con algo que podría haber sido. Lástima. Me equivoqué. Completamente y completamente equivocado. Alto. El consejero VTH se dirigió al embajador Kira. Ella estaba parada en la esquina, viendo la grabación con una expresión que nadie podía leer. Tú. Visitó su mundo. VTH dijo, tú. Evaluaron su tecnología. ¿Cómo lo hicieron? ¿Echas de menos esto? Kira negó con la cabeza lentamente. Vi lo que me mostraron. Barcos viejos. Armas básicas. Estaciones primitivas. Ellos. Me ocultaron sus verdaderas capacidades. Me hicieron creer que eran débiles. Ella. Hicieron una pausa. Querían que subestimáramos. Ellos. ¿Por qué? Preguntó Tok. ¿Por qué ocultar semejante cosa? ¿Poder? ¿Por qué? Respondió Kira en voz baja. Recordaron lo que les dije. Yo. Les dijo que serían destruidos en 10 años. Les dije que la galaxia era peligroso. Sabían que si nosotros, entendiendo su verdadera fuerza, podríamos. Los ven como una amenaza. Así que trabajaron en secreto. Construyeron en silencio. Ellos. Esperó. La cámara volvió a quedar en silencio. Las implicaciones eran aterradoras. Sí. La humanidad podría ocultar tanto. ¿Qué más? ¿Se estaban escondiendo? ¿Qué más podían hacer? ¿Construir? El consejero VTH tomó su decisión. Embajador Akira, usted regresará a Tierra. Aprenderás cómo. Haz esto y descubrirás. ¿Qué pretenden hacer con este poder? Kira inclinó la cabeza. Sí, alto. Consejera. 3 semanas después, su barco llegó a la Tierra. Esta vez, el almirante Kim. Su no era el único que esperaba. El capitán Ang estaba de pie junto a él. Junto con el doctor Yuna Park y el director Mino Choi, él. Los héroes de Selenot Prime habían llegado a Conocela. Kira bajó de su barco y se detuvo. La estación orbital había cambiado. Completamente. La nueva tecnología zumbaba en él. Muros. Extraños barcos flotaban en él. Bahías de atraque. Esto no era lo primitivo. Estación que había visitado hacía 10 años. Bienvenido de nuevo, embajador. El almirante Kim Su dijo. Su voz era educado pero no cálido. Hemos estado esperándote. Kira no perdió el tiempo. Con cumplidos. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó directamente. ¿Cómo avanzaste? Hasta ahora en solo 10 años. Almirante Kim Su la miró por un largo momento. Entonces, sorprendentemente, sonrió. Camina conmigo. Dijo. Caminaron por la estación. Juntos. Kim Su habló mientras se movían. Sus palabras. Tranquilo y mesurado. Cuando llegaste por primera vez. Aquí nos ofreciste protección. Él. Dijo. Nos dijiste que éramos primitivos. Débil, sin nada destacable. Esperabas que estuviéramos agradecidos por tu oferta. Esperabas que nos alineáramos. Como cualquier otra especie de tu imperio. Kira asintió en silencio. Pero sabíamos. Algo que no hiciste. Kim Su continuó. Sabíamos que tu imperio se había detenido. Creciendo. Durante 50.000 años, has utilizado la misma tecnología, los mismos diseños, las mismas ideas. Diste a cada especie los mismos planos, y todos ustedes construyeron los mismos barcos. Dejaste de preguntar si había una mejor manera. Te detuviste, soñando con cosas imposibles. Ellos. Se detuvo ante un gran ventanal. Afuera, se estaba construyendo un barco humano. Era diferente a todo lo que Kira había visto antes. Nosotros. Nunca tuve tus planos. Kim Su dijo. Tuvimos que imaginar el nuestro. Y cuando tú imaginas sin límites, puedes crear.
Cosas que otros llaman imposibles. Doctor. Yuna Park dio un paso adelante. ¿Te gustaría ver nuestros astilleros? ¿Embajador? ¿Los verdaderos esta vez? Kira asintió lentamente. Lo que vio por encima. Los siguientes 3 días cambiaron todo para ella. Creía sobre el universo. Ella vio ingenieros humanos discutiendo sobre ideas, probando teorías descabelladas, fracasando espectacularmente, y volviendo a intentarlo sin vergüenza. Vio diseños que rompieron todo. Regla de la ingeniería imperial. Ella vio científicos que preguntaron por qué no en lugar de ¿por qué? En los mundos imperiales, el fracaso era vergonzoso. Fue castigado. A los ciudadanos se les enseñó a seguirlas caminos probados, confiar en lo antiguo. Sabiduría, nunca cuestionar lo que funcionó. Los humanos no pensaban así. Vieron fracaso como docente. Vieron preguntas como oportunidades. Vieron lo imposible como un desafío. Así es como lo hiciste, dijo Kira en el tercer día. Ella estaba sentada con el doctor Park y Yuna en una pequeña cafetería, mirando. Los jóvenes ingenieros esbozan ideas en servilletas. Nunca dejaste de creer que mañana podría ser mejor que hoy. Uni Park sonrió. El imperio dejó de imaginar 50.000. Hace años. Has logrado tanto que decidió que no se podía lograr nada más. Construisteis un techo sobre vuestras propias cabezas. Y olvidó que el cielo existía. Kira sintió. Algo se rompe dentro de ella. No es ira ni miedo, pero algo más antiguo, algo como las cadenas de 10.000 años cayendo. ¿Puedes enseñarnos? Preguntó. En silencio. ¿Puedes enseñarnos a soñar? ¿De nuevo? El parque Yuna se extendía a través de él. Mesa y le tocó la mano. Eso es lo que esperábamos que nos lo preguntaras. ¿Cuándo? Kira regresó a la casa imperial. Mundo, ella trajo más que un informe. Ella trajo una nueva comprensión. Y ella trajo una invitación. La humanidad no era el enemigo del imperio. La humanidad era su futuro. Un año después, la batalla de Selenot Prime, la galaxia, se transformó. Los saqueadores del vacío habían dispersos en los rincones más oscuros de espacio, demasiado asustado para atacar cualquier mundo que podría tener protectores humanos. Imperios hostiles que habían amenazado fronteras imperiales durante siglos de repente. Quería negociar. Regiones peligrosas que nadie se había atrevido a explorar ahora eran abierto porque los barcos humanos podrían ir a donde otros no pudieron y todos querían conocer a los humanos. Las solicitudes inundaron la Tierra desde el otro lado de la galaxia imperial. Los mundos pidieron ingenieros humanos para enséñeles. Los científicos extraterrestres rogaron estudiar tecnología humana. Líderes y los gobernantes enviaron mensajes de amistad y respeto. El capitán Ang se paró en el puente de su nuevo buque insignia, el UN. Resolver, liderando la primera expedición. Flota. Le seguían 50 naves humanas, cada una más avanzado que todo el imperio. Armada combinada. Se dirigían a un región distante del espacio que el imperio siempre había tenido miedo de entrar. Capitán. La teniente Anle dijo desde su estación. Estamos recibiendo una transmisión del Comando Imperial. Alta. El consejero VTH desea hablar con usted. Ang asintió. Pásalo. La imagen. En la pantalla apareció el consejero V. El antiguo líder parecía diferente a tenía hace un año. Había menos orgullo. En sus ojos, más asombro. Capitán Hangt, dijo, quería agradecerte personalmente. La patrulla de la frontera de su flota. Regiones ha traído más paz a aquellas. Mundos de más de 50 años de imperial presencia. Estaremos encantados de ayudarle. Ang respondió simplemente. También quería informar. Tú. VTH continuó que seré
Visitará la Tierra el próximo mes. Será la primera vez que un alto consejero se va. El mundo natal en 2.000 años. Espero discutir un nuevo acuerdo entre nuestros pueblos. Después de que terminó la transmisión, Ang se permitió una extraña sonrisa. Seres que habían descartado a la humanidad como primitivos y condenados ahora viajaban a través de la galaxia para pedir amistad. En la Tierra, el almirante Kim Su se preparó para la reunión más importante de la humanidad. Historia. El alto consejero V no llegó con una flota de buques de guerra, pero con un solo buque diplomático. Él no vino como conquistador ni como mecenas, sino como invitado. Se reunieron en una habitación sencilla, con paredes lisas y sillas cómodas. Sin tronos, sin exhibiciones de poder, solo dos líderes sentados uno frente al otro. He pasado mucho tiempo pensando sobre tu especie. VTH dijo lentamente. Durante 50.000 años, el imperio ha sido la mayor potencia en la galaxia. Creímos que lo habíamos logrado. La perfección. Creíamos que nadie podía. Y ahora, el almirante Kim Su preguntó. Ahora entiendo que la perfección era nunca el objetivo. Los 4 ojos de VTHS miraban. Cansado pero en paz. El crecimiento era el objetivo. Aprender era el objetivo. Lo olvidamos. Nos sentimos cómodos con nuestra grandeza. Y al hacerlo dejamos de ser grandes. Se inclinó hacia adelante. No estoy aquí para ofrecer protección a la humanidad. Eso sería insultante después de lo que tiene tu gente. Cumplido. Estoy aquí para pedir una alianza, una verdadera asociación entre iguales. El almirante Kim Su asintió lentamente. Nosotros. Aceptar. Los dos líderes se dieron la mano. Fue un pequeño gesto, pero cambió la historia de la galaxia. En los meses. A partir de ahí, la alianza creció. Más fuerte. Los ingenieros humanos trabajaron junto con científicos imperiales, combinando conocimiento antiguo con frescura. Imaginación. Surgieron nuevas tecnologías que ninguna de las especies podría haber creado. Solo, naves que eran más rápidas, escudos que eran más fuertes, armas que ningún enemigo podría resistir. Pero más importante que la tecnología fue el cambio de pensamiento. Seres jóvenes de todo el imperio comenzó a cuestionar viejas suposiciones. Empezaron a preguntarse, ¿qué pasaría si? Empezaron a volver a soñar. El teniente Anlee estaba ascendido a capitán y se le dio el mando de su propia embarcación, el Wens Geraisen. La misión era explorar lo desconocido. Regiones en el borde de la galaxia para encontrar nuevas mundos y nuevas posibilidades. Lo harás. Sé el primer humano en adentrarse en lo inexplorado. Espacio, le dijo el almirante Kim Su antes. Ella se fue. Llevas nuestras esperanzas contigo. Tú. Fin de la cita. La capitana Hannah Lee sonrió. Traeré de vuelta algo más que esperanza. Almirante, traeré maravillas. El erudito Olan estaba sentado en su biblioteca, tachando las palabras que había escrito 10 años antes. Borró su predicción de la fatalidad de la humanidad. En su lugar, él escribió algo nuevo. La humanidad enseñó a la galaxia que la mayor limitación es la creencia de que hemos alcanzado nuestro límites. Nos mostraron que lo imposible es solo lo no descubierto. Nos recordaron que el viaje nunca termina. Colocó el libro en su estante, no como una historia terminada, sino como primer capítulo de una historia que aún estaba siendo escrito. El director Mino Choi se puso de pie en el nuevo astillero orbital Prometheus, flotando muy por encima de la Tierra. A través desde sus enormes ventanales, podía ver miles de trabajadores que construyen lo más nuevo de la humanidad. Buque. Era más grande que cualquier cosa jamás vista. Creado. Tan vasto que podría llevar
Ciudades enteras dentro de su casco. Doctor Yuna. Park estaba de pie junto a él. Ya mayor, pero todavía con los ojos brillantes de emoción. ¿Tú? ¿Recuerdas el primer barco que construimos? ¿Juntos? Preguntó Mino Choi. Él. Desafío. Por supuesto, respondió Yuna Park. Parece tan pequeño ahora. Así es como el progreso funciona. Lo imposible de ayer se convierte en algo común hoy en día. Hizo un gesto hacia el enorme barco que había debajo. Construcción, y lo imposible de hoy se convierte en el comienzo del mañana. Un joven. La ayuda se acercó a ellos, con un bloc de datos en la mano. Director. El barco está casi completo. Necesitamos un nombre para los registros oficiales. Mino. Choui observó el vaso que se estiraba. Delante de ellos, a las estrellas esperando. Más allá, en el futuro que una vez había. Parecía tan inseguro. Recordó las palabras del embajador Kira desde hace mucho tiempo. Hace tiempo. Tus naves son primitivas. La tecnología es básica. No se puede construir cualquier cosa más allá de la imaginación. Él sonrió. Llámalo imaginación, dijo. Porque eso es lo que dijeron que no podíamos superar. Las estrellas se extendían infinitamente. Antes que ellos. La humanidad apenas había comenzado. Lejos, en una región lejana de espacio inexplorado, el capitán Anlee guió el horizonte hacia un cúmulo de desconocidos mundos. Sus sensores mostraron cosas que no tenía sentido. Fenómenos que desafiaron todas las expectativas actuales. Comprensión. Ella debería haber sido. Tenía miedo. Debería haber regresado. En cambio, ella se rió de pura alegría. Control de misión. Aquí el capitán lee. Ella transmitió. Estoy viendo cosas que son imposibles. Me voy. Investiga. No esperes despierta. Ella no lo hizo. Sabía lo que encontraría. Eso fue exactamente el punto. La galaxia había sido durmiendo durante 50.000 años. La humanidad lo había despertado. Y ahora, finalmente, la mayor aventura de todas estaba empezando. Entre las estrellas, no había límites, solo imaginación. La humanidad tenía más de eso que nadie había soñado alguna vez.